decía a nuestros amados del primer servicio, la primera reunión, que gracias a Dios, porque este tiempo que para muchos estoy segura que ha sido un tiempo muy difícil, y no porque no lo sea para mí, creo que para todos de alguna manera esta contingencia ha sido un tiempo complicado. También en muchas maneras a este tiempo le hemos tratado de sacar una ganancia, le hemos sacado jugo, algunos en su relación con sus hijos, otros a nivel de lo académico, la educación, poder enseñar. Para mí ha sido un tiempo de poder enseñar, de tomar tiempo para enseñar muchas cosas a mis hijos, pero también de aprender muchas cosas. Yo creo que el aprendizaje en la vida debe de ser continuo, es algo que nunca debe detenerse, porque lo que aprendemos nos va preparando para asignaciones diferentes, nos va preparando para otras temporadas. Así que la iglesia del Señor siempre debe mantenerse en continuo avance, añadiendo a su vida no solo más fe, más virtud, pero también más conocimiento. Y bueno, yo he estado aprovechando mucho de verdad estos meses. Para mí ha sido un regalo de Dios estos meses, porque suelo estar bastante ocupada antes de la pandemia, viajando, suelo estar demasiado ocupada. Ustedes conocen un poco de cómo ha sido el ministerio que Dios me ha otorgado por gracia, pero estos meses han sido de preparación, han sido de profundizar, han sido de estudio, han sido de aprender, de indagar, de meterse con Dios y de meterse en las Escrituras. En realidad estoy muy maravillada como nunca en mi vida acerca de las Escrituras. Siempre me ha impactado la Biblia. Sin duda es un libro que está por encima de cualquier otro libro. No hay manera de compararlo con otro libro, no hay forma de poner la Biblia al nivel de cualquier otra literatura, no hay manera, porque este es el libro de Dios. Y este libro de Dios es un libro tan extraordinario que entre más conozco la Biblia, más me maravillo, me sorprendo y es como, ¿cómo explicarlo? Como que me come el interés por saber más. La verdad es que cuando yo empecé a estudiar el idioma hebreo, usted sabe que nosotros siempre hemos tenido un corazón por Israel, de orar por Israel, bendecimos a Israel, tenemos, gracias a Dios, relación con personas en Israel, tratamos de mantenernos siempre bendiciendo al pueblo de Israel. Hemos estado en varias ocasiones en Israel, hemos enseñado acerca de Israel, hemos hablado acerca del conflicto entre los árabes y los israelíes, hemos hablado acerca de tantas cosas, enseñamos de Israel todo el tiempo. En Mejolá de Israel hablamos de Israel, a la iglesia. Ustedes yo creo que son una de las congregaciones que más han oído acerca de la historia moderna del Estado judío, porque tienen pastores que de alguna forma están vinculados a ese tema. Hemos leído al respecto, nos interesa. Y como nos interesa, pues obviamente lo hemos compartido con ustedes. Pero este estudio o tener el deseo de aprender ha ido despertando otra clase de conocimiento que no tiene solamente que ver con el deseo de manejar una lengua que estuvo muerta por mucho tiempo y que es una lengua que realmente resucitó, porque el hebreo se había perdido en realidad. Y Israel es el único país que ha resucitado una lengua muerta, es el único país. Y no solamente por eso, sino que también el hebreo es el idioma del Antiguo Testamento. Entonces, una vez hubo un hombre en Israel que es el señor David Ben Gurión, que es el padre de la independencia de Israel. Él es quien redacta la declaración de independencia, quien la firma más bien, y digamos que él es como donde comienza la historia moderna del Estado judío. Entonces es un gran personaje, David Ben Gurión. Cuando usted escuche este nombre, recuerde esto que le estoy diciendo. El aeropuerto de Tel Aviv, el aeropuerto internacional de Tel Aviv se llama así, Aeropuerto Ben Gurión. Así que es un personaje muy importante en la historia moderna del Estado judío. Y este señor, cuando termina su periodo como primer ministro de Israel, mire lo que hace algo muy curioso. Él se aleja, se retira a una pequeña casita en el desierto, en un lugar llamado Zerot, si no mal recuerdo. Se va a esta casita en el desierto
Y ahí, en una casita sencilla, no crea que una mansión, no, una casa muy sencilla. De antemano, los primeros ministros en Israel no tienen casas opulentas. Usted puede ver la casa del primer ministro, es una casa sencilla. Así es la vida allá. Entonces este hombre se va al desierto, ahí vive de una forma bien orgánica, muy, ¿cómo puedo decir? Austera su vida, ahí en esa casita chiquita, de medio de la nada. Y este hombre, ya entrado en años, porque no era un jovencito, lo interesante de su vida es que nunca paró de leer. Hoy día la casa de Ben Gurión es un museo, y lo más impresionante de la casa es, de acuerdo a lo que he escuchado, no he ido yo, es la impresionante biblioteca que ese hombre tenía ahí. Y él dijo en una ocasión, mire, no lo digo yo, esto lo dijo David Ben Gurión, me voy a agarrar de sus palabras. Y él dijo, leer un libro traducido a otro idioma es como darle a una persona un beso con un pañuelo de por medio. ¿Sí? ¿A usted le gustaría dar un beso con un pañuelo de por medio? No, claro que no. Porque no se siente, no se saborea el beso, no hay nada en ese beso. Entonces dijo Ben Gurión, no, los libros no se deben leer traducidos. Esto lo dijo Ben Gurión, no lo digo yo. Entonces cuando él se retira, entendemos que él era ruso, o sea, él hablaba el ruso, obviamente hablaba el hebreo, obviamente hablaba el inglés. Y cuando él se retira, se da cuenta que la obra más importante de la literatura española, ¿cuál es esa obra? Pues es el Quijote de la Mancha, de Cervantes Saavedra. Entonces él dice, a ver, la obra más importante de la literatura de España es el Quijote de la Mancha. Dijo, yo no voy a leer ese libro traducido, porque no voy a capturar lo que el escritor quería decir. Así que Ben Gurión, ahí en su retiro, después de haber sido primer ministro, ya en años avanzados, ¿sabe qué hizo el tremendo? Aprendió el idioma español, se dedicó a aprender el español y a hablar el español, a entender el español, solo por leer el Quijote de la Mancha en el idioma original. Y lo leyó. O sea, imagínense la mentalidad de alguien que aprende una lengua por leer un libro que es clave en la literatura de un país. O sea, a mí eso me impacta. Y yo digo, caray, si Ben Gurión hizo eso, bueno, nosotros tenemos delante un libro que, el Antiguo Testamento por lo menos, que es finalmente quien nos revela por todos lados a la persona de Cristo, fue escrito en hebreo, en su mayoría. Y es muy curioso que muy pocas personas, en realidad muy pocas, no digo nadie, pero conozco casi a nadie, que nos hayamos interesado por conocer qué es lo que realmente dice el libro, porque no es que tengamos una traducción equivocada, no, nuestras traducciones son buenas, pero ¿qué pasa cuando en la Biblia se encontraba una palabra que no tiene traducción a nuestra lengua? Hay muchas, pues entonces se utilizaba otra, una aproximada, una que se le parezca. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren ustedes, hermanos, en el hebreo las palabras están emparentadas en su raíz. Y hay algo más respecto al hebreo. Por eso es que la gente, no es que los judíos sean más inteligentes y decimos, no, es que son muy inteligentes porque ellos hablan 5 idiomas y aparte se han ganado el 20% de los premios Nobel a lo largo de la historia, cuando son como el 0.02% de la población mundial. Entonces son los más inteligentes. No, el punto es este: el idioma hebreo es numérico. Entonces, cuando las personas ven una palabra, mire esto, en el cerebro hay un trabajo doble. Se lee una palabra, obviamente se lee al revés que el español, se lee de derecha a izquierda, es un alfabeto diferente, y cuando se lee, cada letra equivale a un valor numérico, de manera que no solamente se lee una palabra, también se hace una suma. Cada palabra equivale a un valor numérico. Nuestros nombres tienen valores numéricos. Cualquier palabra, silla, mesa, micrófono, si la escribiéramos en hebreo, corresponde a un valor numérico. Ahora, la grandiosidad, mire esto, a mí eso me parece impactante. La grandiosidad
del idioma hebreo es que cuando un valor numérico de una palabra, curiosamente, coincidentemente, empata con otro valor numérico, ¿sabe qué es lo que pasa? Si una palabra vale 70, porque la suma de sus elementos da 70, y otra palabra totalmente diferente da 70, están vinculadas. Es un idioma matemáticamente perfecto. Es un idioma codificado. O sea, Dios no nos entregó un libro cualquiera. La Biblia no es un libro X. No puede usted agarrar la Biblia como agarra el diario de Ana Frank o como agarra usted cualquier otra literatura. Aunque son libros buenos y que valdría la pena leerlos, no pueden ni ninguna manera ser elevados ni podrían competir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un libro codificado. Es un libro, ay hermano, de verdad se lo digo, no le estoy echando crema a los tacos. Hay como por lo menos unas 5 líneas de estudio para el Antiguo Testamento, y solo tomar una de ellas, una que sería las claves numéricas, nos lleva a un universo de conocimiento, de conexiones, de significados y de contextos inimaginables. Entonces, yo creo que en realidad una de las cosas que a Satanás le ha gustado mucho del pueblo occidental es que no nos ha interesado descubrir eso. Entonces nosotros no entendemos por qué los judíos se la viven estudiando, porque ellos amanecen estudiando, comen estudiando y duermen estudiando y estudian toda su vida y se mueren estudiando y no acabaron. Y decimos, pero ¿por qué estudian tanto? Porque la verdad es que toda la vida están con la Biblia y la Biblia y la Biblia. Y si usted conoce la vida de esta clase de personas que se dedican al estudio, ¿sí? No sé si usted lo sabe, pero hay naciones en donde los gobiernos, digo, obviamente Israel es una, pero hay otras más, que los gobiernos que aman a Israel apoyan a esas comunidades que se dedican al estudio, porque esas personas no trabajan en realidad, no le aportan nada económicamente a la sociedad, tampoco pagan impuestos, sus hijos no van al ejército, porque se dedican al estudio. Y hay gobiernos que apoyan a esas comunidades y a empresarios que apoyan a esas comunidades para que esas comunidades de judíos muy estudiosos no desaparezcan. ¿Por qué? Porque ellos son los que guardan la esencia de lo que es el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué estudian tanto? ¿Por qué nunca acaban? ¿Por qué nunca se graduaron de algo y dijeron hasta aquí? Porque el estudio de la Biblia es interminable. No hay, claro, cuando lo traduces a otro idioma, pues ya se queda solo en lo que leíste. Pero ellos tienen el idioma original, esa es la diferencia. Tienen el idioma original. Entonces tienen muchas líneas diferentes para el estudio y la interpretación. Entonces yo creo que al enemigo le ha agradado que nosotros hasta cierta manera nos hemos, pues no conformado, sino puedo decir, nos hemos quedado, no sé si es nuestra culpa o no, pero nos hemos quedado en cierta conocimiento superficial y decimos, con que yo sepa que Cristo murió por mis pecados, amén, gloria a Dios, y ya me voy. Pero no sabemos más. Y entonces recuerdo cuando Pablo decía, a ver hermanos, decía, ya dejen atrás los rudimentos, de las cosas que ya saben y vayan adelante hacia la perfección. ¿Verdad que así decía? Bueno, ustedes no dicen amén, tal vez no lo han leído, pero eso dice la Biblia. Y también Pedro decía, y eso que Pedro no era un hombre tan letrado como Pablo, y Pedro decía, añadan a vuestra fe virtud y añadan conocimiento. Creo que el desequilibrio en el que muchos de nosotros como cristianos occidentales hemos caído es en creer que no debemos poner la fe a andar junto con el conocimiento. Hemos puesto todo en la fe y cero en el conocimiento, y algunos han puesto demasiado en el conocimiento y poco en la fe, y es donde Pablo dice, la letra mata pero el espíritu vivifica. Sino que debemos de crecer en ambas cosas. Debemos crecer en la fe, pero también debemos crecer en el conocimiento, porque si no, si crecemos demasiado en el conocimiento sin espíritu, vamos a volvernos fariseos. Pero si crecemos solamente en la fe y en el espíritu, pero no tenemos conocimiento, nos podríamos estar perdiendo los misterios de Dios y a lo mejor caeríamos en algunos desequilibrios. O sea, es un asunto, es todo un tema.
No tengo monitor acá arriba y de por sí me gasté la voz en el primer servicio. Si no me ayudan, me voy a quedar sin voz en lo que es 5 minutos. Por favor, póngame un monitor acá, que yo pueda escucharme. Me estoy esforzando muchísimo para predicar. Bueno, entonces resulta esto, hermano. Ese es el valor o el sabor tal vez que yo le he encontrado al estudio del idioma original, porque es como, caray, lo que viene diciendo es esto. Ay, no, pero eso no significa en español. Claro que no, porque en la traducción se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque una palabra que está conectada a otra en un mismo versículo, al traducirla ya no está conectada. En nuestro idioma ya no está conectada. Y nos pasa lo que dijo Ben Gurión: le damos un beso a la palabra con un pañuelo de por medio. ¿Sí? Ahora entiendo lo que el apóstol Pablo quiso expresar cuando dijo, ¿recuerdan ustedes cuando habló a la iglesia y dijo: cuando vine a ustedes, dice, me propuse no saber nada sino a Jesucristo? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Dijo: cuando me enfrenté con los gentiles me di cuenta que como ellos no sabían de nada, me tuve que hacer como que yo tampoco sabía nada. Me tuve que meter en la cabeza como que yo también fuera igual que ellos, para poderles predicar solo de Cristo y de la crucifixión y de la resurrección, porque en realidad no van a entender más. Creo que para Pablo era como un desperdicio decir, wow, todo lo que sé, pero no se los puedo decir porque ellos no lo van a entender. ¿Por qué no lo van a entender? Porque culturalmente no lo entienden, porque no van a entender la mente judía, no van a entender el idioma. Entonces Pablo tuvo ese problema. Ahora, si tuvo que proponerse no saber nada cuando le predicó a los griegos, que eran muy filosóficos, y cuando le predicó a los romanos, que también eran gente de mucho estudio, me pregunto, si Pablo apareciera en la tierra hoy, ¿cuánto se tendría que bajar para predicarnos a nosotros? ¿Ha pensado eso? Diría, a ver, espérame tantito. Esta semana hice una encuesta entre cierto grupo de cristianos. Escogí unos cristianos y les hice una pregunta. Hice una encuesta, hermanos. No, la encuesta no la voy a hacer acá, pero la pregunta que hice fue: ¿cuáles fueron los cargos en el juicio de Cristo contra Cristo? ¿Cuáles fueron los cargos? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Jesús fue llevado ante Pilato? ¿Cuál es la acusación o cuál fue el meollo del asunto en el juicio de nuestro Señor? Y bueno, hubo muy buenas respuestas, pero nadie supo entre esa muestra de cristianos qué era lo que había pasado. Y yo les decía, pero está en la Biblia. Y yo les decía, ¿será que le falló Jesús a Roma? Y decían, pues yo creo que sí. No, Jesús no le falló a Roma, no violó ninguna ley romana. A ver, entonces, si no violó la ley romana, ¿violó una ley judía? Y ellos decían, sí la violó. ¿Cuál? No, pues no sé. Y les dije, no. Yo estaba así, no puedo creer que los cristianos no nos sepamos ni en la historia de por qué fue acusado Jesús, razón que lo llevó a su crucifixión. Yo me espanté, ¿sí? Y prefiero no hacer la encuesta aquí porque sé que todos ustedes tienen la respuesta, ¿verdad? Que ustedes sí la saben. Entonces no me aflijo por eso. Pero entre ese grupo que escogí, nadie supo la respuesta. Entonces dije, a ver, ¿cómo le vamos a predicar al mundo de Cristo si ni siquiera entendemos cuál fue el meollo del asunto ahí? ¿Cuál fue el problema con Jesús? O sea, no problema, sino de qué lo acusaron. ¿Cuál fue la molestia? ¿Por qué los judíos llevaron a Jesús ante la ley romana? ¿Por qué? ¿Cuál era el delito? Tanto que Pilato dijo, no encuentro ningún delito en este hombre, ninguno digno de muerte, ninguno. Bueno, pero esa no es la prédica, ahí se los dejo de tarea, porque hacer la encuesta acá sería un poco peligroso, ¿no? Pero a eso voy. En realidad, hermanos, de verdad se los digo con todo el amor, el respeto y la misericordia de Dios, tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que estar preparados para dar respuestas. Vivimos ante una generación que nos va a requerir respuestas. Y quien no haga las preguntas, pues entonces está en problemas porque tampoco tiene el deseo de aprender.
Tenemos que ser una iglesia capaz de responder a argumentos. Tenemos que ser una iglesia que no solamente tiene la fe, pero también tiene las herramientas para defender lo que cree. Es por eso que me ha gustado mucho la oportunidad que estos meses me han dado de profundizar. No sé si esa oportunidad vuelva o continúe, pero mientras tanto aprovecho esa oportunidad que el Señor me ha dado. Le decía, es muy interesante, y tan solo meterme en explicar esto me llevaría toda la prédica, lo cual no es mi intención. Solo quiero decir que creo que nos hace falta un poco más de interés. Y si la iglesia tuviera un poco más de interés, entonces Dios le revelaría muchas cosas. Porque mire, cuando Cristo predicó el evangelio del reino, Cristo no usó las parábolas para revelar misterios, usó las parábolas para ocultar misterios. Y en esto vemos el carácter de Dios. Dios es un Dios de misterios. Dios es un Dios de secretos. Dios es un Dios de cosas guardadas. Dios es un Dios de códigos. Dios es un Dios que las cosas de Él, las cosas que son muy sagradas, no se las da a cualquiera, hermano, es la verdad. O sea, ni tampoco usted y yo le daríamos un tesoro a alguien que no lo va a valorar. No. Bueno, si nosotros no haríamos eso, menos Dios. Dios guarda, Dios esconde, Dios es un Dios de misterios. Por eso cuando Él dice, yo te quiero revelar cosas grandes y ocultas, son grandes, pero también son ocultas. Y si son ocultas, significa que no están al alcance de todo el mundo. Significa que Dios se las va a dar a aquel que indaga, que está dispuesto a pagar el precio, aquel que va más allá. Por eso cuando los discípulos venían a Jesús y le preguntaban, ¿nos puedes explicar de qué se trató la parábola? La verdad no entendí. Jesús decía, a ellos no les doy a conocer, pero a ustedes sí les he dado a conocer. Solo a un grupo pequeño de personas Jesús les explicaba todo lo que tenía que ver con la parábola. Entonces, cuando yo veo la Biblia y veo a este libro tan maravilloso, tan sencillo de aplicar en muchas maneras, pero también tan complicado, tan codificado, tan misterioso, me doy cuenta que Dios es un Dios que lo sagrado, lo secreto, lo esconde. Y nos deja a la superficie, nos deja en el atrio, porque ahí nos gusta estar. Y ¿sabe algo? Dios no obliga a nadie a salir del atrio. No obliga. Deja que estemos en el atrio todo el tiempo que querramos. Pero va a haber algunos, mire, el lugar santo es un lugar de algunos. Todos están en el atrio, ahí está la muchedumbre, pero en el lugar santo hay pocos. Por eso Jesús dijo, pocos son los que hay en este camino. Y cuando entran al lugar santo, los sacerdotes que tenían el privilegio de entrar ya no eran muchos, eran pocos. Pero al lugar santísimo solo entraba uno, una vez al año. Y ese es el orden de muchas cosas en nuestra vida. Es como una analogía del cuerpo, alma y espíritu, pero también es una analogía también del matrimonio, el tabernáculo en alguna manera, ¿verdad? Pero también es una analogía del conocimiento y de la relación y de la intimidad con Dios. Hay quien está en el atrio y Dios no lo va a obligar al lugar santo. No. Pero quienes están en el lugar santo comienzan a maravillarse y desean el lugar santísimo, que es un lugar donde no entra nadie en realidad. Es un lugar misterioso, es un lugar de secretos. Dios es un Dios que revela secretos. Dios es un Dios al que le gusta que alguien tiene hambre de Él y va y le toca la puerta y le dice, enséñame, revélame, dime, cuéntame. A Dios le agrada. Imagínese usted platicar con el creador del universo. ¿Se imagina hablar, tener una audiencia con el que creó todos los elementos de la tabla periódica? Con el Dios que creó todos nuestros sistemas corporales. O sea, la mente de Dios es infinita. Con el Dios que sostiene la tierra y sabe todos los secretos de la química, de la física, de las matemáticas. No hay algo que Dios no conozca. Yo creo que los grandes científicos de la antigüedad y de la actualidad, mucho de lo que saben, Dios se los revela. A Dios le place revelar. Pero esas personas se dedican ahí están, hasta que descubren. Y Dios también les revela eso, porque dedican su vida. Y a veces, hermano, no me refiero a ustedes. Yo creo que ustedes leen mucho la Biblia, pero yo conozco gente que nunca abre la Biblia en toda la semana. La abre solo el domingo cuando se va a dar la prédica. Y eso, si es que la abre.
La Biblia está abajo de todo lo que te puedes imaginar, del control de la tele, del catálogo de Avon. Ahí está la Biblia. Y a veces esa gente, cuando oye una palabra que le maravilla, dice: wow, qué tremendo, Dios, a mí, ¿por qué no me revelas? Y Dios dice: empieza por abrir el libro. Porque solo abriendo el libro, solo yendo al libro y profundizando en el libro, de verdad se lo digo, hermano, si usted profundiza en el libro, aún sin que sepa griego ni hebreo, si usted profundiza en el libro, Dios le va a hablar y le va a enseñar, y usted le va a reventar la cabeza de las cosas que Dios le va a empezar a decir, y Dios va a empezar a llevarlo a más. Y es como en un camino donde Dios nos va llevando, y uno quiere más y quiere más y quiere más, y llega el momento que uno dice: ay, Dios. Pero va a llegar el momento en que Dios te lleva a un río donde se parten las aguas, se hacen demasiadas aguas, y dices: qué tremendo. Eso pasa cuando vas avanzando del atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Yo oro, de verdad oro, que Dios despierte nuestras conciencias para su palabra. Jesús en la tierra era el hijo de un carpintero, pero Jesús, la revelación de Jesús, no la tenía ningún rabino en Israel, señoras y señores. Nadie la tenía. Era un niño que maravillaba a los sabios, a los fariseos y a los sacerdotes del templo, a los maestros, con su conocimiento y su revelación de Dios. Sí. Entonces, nos queremos parecer a Jesús en misericordia, pero nunca he oído que alguien se quiera parecer a Jesús en revelación. Nos queremos parecer a Jesús en poder, pero no nos queremos parecer a Jesús en conocimiento. Entonces, Jesús sabía hablar la ley, por eso le daban lugar en la sinagoga. En la sinagoga no se le da lugar a uno que no sabe, pero a Jesús le daban lugar porque sabían que este rabino, todo lo que hablaba impactaba, todo lo que hablaba era profundo, sabía interpretar a la perfección la ley y hablar acerca del corazón de Dios detrás de la ley. Su mensaje, su doctrina era maravillosa y lo sigue siendo. Entonces, bueno, hoy quiero hablarles, vamos a entrar en materia. Hoy quiero hablarles acerca de un sentido del cuerpo. Quiero hablarles de los sentidos, pero específicamente de un sentido. Y en base a ese sentido que vamos hoy a estudiar, vamos a entender el contexto de lo que la Biblia nos enseña acerca del discernimiento, acerca de los sacrificios, acerca de la adoración. Mire, esto es algo hermoso. Dios nos ha creado con 5 sentidos, ¿verdad? Y usamos esos sentidos para interactuar con nuestro entorno. Usamos esos sentidos para relacionarnos con el mundo en que vivimos. Entablamos relaciones, nos alimentamos, entablamos conversaciones, aprendemos y enseñamos a través de nuestros sentidos. Desde que somos pequeños comenzamos a despertar en nuestros sentidos. Cuando nosotros analizamos la caída del hombre en el libro de Génesis, cuando analizamos ese momento en que Eva es tentada y en que Adán, pues obviamente sabemos, cae con ella en el pecado y se olvidan de la instrucción divina o la pasan por alto y comen de lo prohibido. Mire esto, de los 5 sentidos que tenemos nosotros, 4 sentidos participaron de la caída, ¿sí? 4 de los sentidos tuvieron una participación muy activa en la caída del hombre. Fueron cómplices de la caída. Pero hubo un sentido que no tuvo nada que ver en la caída. Hay un sentido que se reservó. Hay un sentido que no es el culpable de la caída, no tiene nada que ver con la caída, por una simple y sencilla razón que ahora voy a explicar. Y ese sentido del que le hablo es el olfato. El olfato no tuvo nada que ver en la caída, no participa. La Biblia no dice que Eva oliera la fruta, no hubo ninguna interacción de ese sentido para producir el pecado. Cuando la Biblia nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, también la Escritura dice que Dios sopló. ¿Dónde sopló? El aliento de vida. No lo sopló en las orejas, donde está la audición. No lo sopló en la boca,
donde está el sentido del gusto, en nuestras papilas gustativas de la lengua. No lo sopló en las manos, donde está nuestro sentido del tacto. No lo sopló en los ojos, donde está el sentido de la vista, porque todos esos sentidos iban a estar coludidos con el pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Lo sopló en el único sentido en donde hay una conexión directa del espíritu. Y ese sentido es el olfato. Sopló en la nariz, aliento de vida. Hay una palabra en hebreo que significa espíritu, y es la palabra ruach. Ruach. Antes cantábamos acá una alabanza que ya no sé por qué dejamos de cantar, pero está muy linda, que dice: ven Espíritu de Dios, ven y llénanos hoy. Bueno, y esa a veces la cantábamos en hebreo también, y decía en hebreo, o dice: Vo Ruach Elohim umale nafshi. Bueno, Ruach es espíritu. Pero curiosamente, hermanos, y esto solo lo podemos ver en el hebreo, no se puede ver en el español. No hay manera de verlo en español, está oculto. Pero cuando lo ves en el hebreo dices: ¡y! Hay otra palabra que pertenece a la misma familia léxica, es la misma raíz, es casi una palabra idéntica, que es la palabra reach, ruach, reach, que significa olor o aroma. En la Biblia, los aromas están íntimamente vinculados a lo espiritual, totalmente. Por eso, hermano, mire, esto que voy a decir no se lo dije a los de la mañana, se me fue, pero se lo digo a ustedes. Hay una percepción de hace muchos años en los estudiosos en Israel, hay una percepción de rabínica que cree esto. No lo veo tan alejado de lo que es, del concepto real. Dicen ellos que por esa razón, porque claro, esto es así, lo vemos en la Biblia, lo vemos en el hebreo. Dicen que por eso la boca está colocada de manera horizontal y la nariz de manera vertical, porque mientras la boca es horizontal significa que me habla del plano de lo que está en la tierra, porque necesito la boca para comer, necesito la boca para platicar. Todo lo que es horizontal me habla de las relaciones con mi entorno, pero la nariz no, esa está vertical porque es lo que me conecta con mi Creador. Es más, hermano, hay algo muy bonito respecto al nombre de Dios. El nombre de Dios, yo en alguna ocasión les di ese estudio acá, que el nombre de Dios original, o el tetragramatón, que son 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, esas 4 letras no tienen ninguna vocal. Podemos decirlo, son consonantes. O sea que en realidad todas las interpretaciones o propuestas respecto al nombre de Dios son suposiciones, porque el nombre de Dios, tal como le fue revelado a Moisés, no hay manera de pronunciarlo. ¿Por qué? Porque no tiene vocales, no las tiene. Hermano, en el hebreo moderno no se escriben las vocales, por eso es tan importante la visualización de las palabras. Es como que el cerebro absorbe y cuando la vuelves a ver sabes lo que dice, porque nunca están escritas las vocales, no hay vocales. Entonces, es curioso, esa es la complicación del idioma hebreo. Ahora, mire esto, el tetragramatón o ese nombre de Dios, en realidad, si lo tratamos de leer así como está escrito, solo equivaldría a decir, porque son las letras que se pueden pronunciar. Las otras son hey, son como un soplo, hey, pero no se pronuncian en realidad. Entonces, ¿cómo puede pronunciar ese nombre? Es impronunciable. Ahora mire esto, hermano, esto es algo muy hermoso. Ese sonido es similar a la respiración. Es el sonido que hacemos al respirar. Dios codificó su nombre de manera que todo lo que respira le alaba.
nosotros pronunciamos el nombre de Dios a cada vez que tomamos aire. No lo sabemos, pero lo estamos haciendo. Por eso la Biblia dice, por eso dice, todo lo que respira, todo alabe al Señor. Porque esa es la verdad, hermano. No, ni éramos cristianos y ya estábamos hablándole a Dios. El ser humano desde que nace le habla a su creador. Aleluya, qué maravilla, ¿no? Porque Él es el dueño de todas las almas. Él es el dueño de los espíritus. Él es el que da vida. Al impío Dios le da la vida. A nosotros Dios nos da la vida, hermano. Aunque el hombre necio no quiere reconocer a Dios, la verdad es que en su misma respiración invoca el nombre del Señor. Por eso la Escritura dice, solo los muertos y los que descienden al silencio no alabarán a Dios. Pues ya no, porque en el momento que el hombre deja de respirar, ya no puede invocar el nombre de Dios, ya no puede alabarlo. Eso es algo bien tremendo. A mí eso me maravilla. Yo estoy como que, wow, qué maravilloso, qué mente creativa, qué mente extraordinaria. ¿Cómo quedarnos nosotros solo con la superficialidad de algo cuando este Dios al que alabamos es un Dios impresionante, hermano? Es un Dios increíble. No, como que no tengo palabras acá en este idioma nuestro para decir lo que opino de Dios. Creo que por eso Dios nos da el don de lenguas, porque se nos acaban las palabras, ya no hay yo qué más decir de ti. Solo el Espíritu Santo nos da palabras incomprensibles para poder hablar de su poder. Dios nos da otros idiomas donde sí existen palabras con las que podemos nosotros corresponder a su grandeza. Es que así es, hermano. Así es. O sea, uno no habla lenguas porque dice, ahora la de tres voy a hablar lenguas. No, hablamos lenguas cuando ya tu espíritu no puede más en lo natural. Viene el Espíritu Santo y te otorga algo que realmente te conecta con tu Padre. Es algo tremendo, hermano. Entonces, nuestra respiración es espiritual también. Yo creo que también por eso este espíritu, este virus, hermano, afecta a la respiración y hace que la gente deje de percibir olores. Porque esto proféticamente es como una figura de lo que está pasando en la humanidad. Satanás se mueve en la humanidad trayendo tinieblas que impidan que la gente se conecte con su creador, que impidan que la gente conozca a Dios. Hay un enceguecimiento. Viene el diablo y, como dice la Biblia, echa a perder los sentidos para que el hombre no pueda conectarse con Dios. Hay que reprender ese espíritu, hermano. Hay que guerrear contra eso en el nombre de Jesús. Yo estuve muy enferma hace muchos años atrás. Estuve en la India haciendo trabajo misionero. Antes de ser pastora, yo fui misionera. Y habiendo hecho ese trabajo allá en esa nación tan alejada, yo recibí un regalo, recibí un obsequio. Hermano, me regalaron algo muy diabólico, era algo muy idólatra y me lo regalaron pastores. Pero es que hay mucha ignorancia y hay mucha necesidad de enseñar, de que la gente aprenda. Entonces me regalaron algo que tenía que ver con el templo, un templo hinduista lleno de... Está rojo. No sé si le pueden cambiar la pila, por favor. Ya no da más. Bueno, entonces resulta que esa cosa... Sí, gloria a Dios. Tranquilo. Eso, respire duro. Gracias. Le contaba entonces de que me han regalado esa cosa y cuando me la han regalado, pues yo puse así como cara de, como ese emoji de dientes, ¿no? Bueno, gracias. Y entonces yo vi que todas las demás misioneras, porque éramos de diferentes países,
Les encantó el regalo, hermano. Estaban, ay, qué maravilla. Y yo decía dentro de mí, esto es del demonio. Yo no puedo echar esto a mi maleta. Entonces cuando se descuidaron, ¿sabe qué, hermano? Yo agarré la cosa y la eché al bote de la basura. Y yo dije, esto no lo acepto. Y lo tiré. Y era de plata, era una cosa preciosa. ¿Quién sabe cuánto dinero habrán gastado en eso? Yo dije, no me importa de que sea de oro, yo no lo voy a meter a mi equipaje. Lo boté. Pero juntamente con esa cosa, esa escultura, venía también, hermano, una cajita donde venía un collar y unos aretes. Entonces resulta que yo, queriendo pues congraciarme, tal vez agradar a los pastores que me la habían regalado, que nos venían a ver al día siguiente, me puse el collar. Y entonces pues me dijeron, ay, qué lindo que se le ve. Yo, ay, gracias, no, con mucho cariño, gracias. Desde ese día que me puse el collar, traté de usarlo todos los días. Bueno, curiosamente yo empecé a enfermarme, me dio neumonía, me puse muy grave. Cuando regresé de la India, mis padres me fueron a esperar a la ciudad de Houston. Ahí me tuvieron que atender de emergencia, porque de verdad yo no podía respirar. Fue una cosa terrible. Ahí empezó un caminar, desde ese momento en que yo regreso de esa experiencia en la India. Empieza un caminar de médicos, neumólogos, alergólogos, otorrinos. Mi esposo tenía que invertir mucho de su salario en pagarme la atención, porque yo estaba mal y tomaba tratamientos, nebulizaciones, aspiraciones de tantos medicamentos. Yo no me curaba con nada. Bueno, mire, yo siempre he sido una persona que le gusta el perfume. ¿A cuántos les gusta el perfume acá? Levante la mano. Los que no, ahorita se van a arrepentir y van a venir a los pies de Cristo. Bueno, pero a mí me gusta el perfume. Y la verdad, hermano, no me gustan los perfumes que huelen delicado. No me gustan los perfumes que huelen de a poquito. Esos que te lo echas y dicen, ay, qué suave. No, a mí me gustan los perfumes que huelen. O sea, que huelen en serio. Que cuando alguien entra a un lugar, entró. Eso me gusta. Me gustan los olores fuertes, bonitos, claro, ¿no? Digo, hay olores fuertes. Me gustan los bonitos, los que huelen hermoso. Entonces, hermano, yo regreso de ahí, me empiezo a poner enferma, mala de esa enfermedad horrible. ¿Y qué cree? Que nunca más me pude poner un perfume, porque tan solo tratar de ponérmelo, hermano, era la muerte. A mí se me cerraban los bronquios, yo me empezaba a chillar el pecho, yo ya no agarraba aire, me ponía morada. ¿Se imagina? Yo ya no podía usar Fabuloso en la casa, ni ninguna cosa que oliera. No, pero no nada más se quedó ahí. Comencé a empeorar al grado que no tengo celular, es alguno de ustedes. Y resulta que en una de esas, hermanos, ya no podía ir ni al supermercado, porque, ¿cómo me acuerdo de eso? Dios mío, en la puerta del supermercado, al yo querer entrar al super a hacer mi despensa, ahí me agarraba un ataque como asmático. Y yo empezaba a doblarme de los estornudos, me chillaba el pecho. ¿Sabe por qué? Porque como adentro había detergentes, no, hermano, para yo acercarme al pasillo de los detergentes, eso era la muerte. Yo vivía muriéndome en los centros comerciales debido a los detergentes. Así que ya no podía usar ni detergente, ni suavizante, ni limpiador, ni ningún perfume. Mi vida de aroma se acabó. ¿Sabe qué significa eso? Los aromas están vinculados al espíritu. Eso tiene que ver con nuestra capacidad de discernir. Eso proféticamente, en alguna forma, era un ataque del demonio hacia mi capacidad de discernir, porque es el único sentido que tiene una implicación 100% espiritual. 100%. Entonces, hermano, yo recuerdo que me puse en oración, ya después como de un año de andarme muriendo todo el tiempo de esa cosa. Como al año llegó algo del Espíritu Santo, donde yo creo como que uno se cansa de esas cosas, de padecer y padecer. Y yo dije, ya basta. ¿Por qué voy a estarme muriendo si yo tengo un Dios de poder? ¿Por qué voy a estar aceptando esto si tengo un Dios que sana, que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz? Yo voy a guerrear. Y me puse a orar, a ayunar, y todas las tardes se iba mi esposo a trabajar, venía a comer, se regresaba y yo me tiraba de panza en un cuarto. Señor, sáname, ¿qué hago? Y una de esas tardes que estoy ahí llorándole al Señor, sáname, por favor, no puedo vivir así.
Señor, cúrame. Señor, dime dónde está el punto. ¿Hay algo malo en mi vida? Y el Señor me habló. Es que Dios habla, Dios habla. ¿Quieres que te hable Dios? Dale tiempo a Dios. Búscalo, porque de qué habla, habla. Y me habló, hermano. Y me dice Dios, sí, ¿te acuerdas de la flor del collar que te regalaron? Sí. Búscala y destrúyela. ¿Sabes que desde que eso te lo pusiste en tu vida sin haberme consultado? Me dijo el Señor. Ese día le abriste una puerta al infierno, porque eso estaba ligado a las cosas idolátricas de ese regalo que te dieron. Ahí le diste entrada a un espíritu que está afectando tu salud y tu vida. Hermano, ahí me paré, ahí se me fue el llanto, las lágrimas, la queja, y dejé de orar y me fui a buscar. Saqué la floresota, una floresona de plata. La agarré a martillazos, hermano, allá en mi patio, a martillazo limpio. Ya se imaginará todo lo que yo reprendía mientras martillaba la flor esa. Hermano, fue una guerra. Cuando acabé cansada. A partir de ese día comencé a sanar. Hermano, han pasado años de eso. Yo no soy asmática. Nunca más tomé medicamentos. Nunca más gasté en un neumólogo y estarme todos los días nebulizando. Hermano, se acabó. Era producto de una intervención espiritual maligna. ¿Por qué? Porque el sentido del olfato está vinculado a lo espiritual. Los aromas, hermano, producen recuerdos. No sé si alguna vez usted olió algo y dice, eso me recuerda a fulanito. Eso me recuerda a cuando fuimos aquí. Eso me recuerda a tal persona. Inclusive cuando tenemos a alguien ausente, pero tener su ropa, olerla, tiene su aroma. Cada persona tiene un olor diferente. Todos olemos a algo, hermano. Aunque no querramos o aunque querramos, olemos a algo. Más allá de que te eches perfume, todo lo que te eches, tú despides un aroma. Porque Dios nos dio un nivel de hidrógeno diferente a cada quien, a lo que se le llama el pH. Es un porcentaje de hidrógeno en el cuerpo que hace que haya un olor determinado en cada uno de nosotros. Ahora mire esto. En el idioma hebreo, la palabra nazquirá o nazquir, sijeró, todas estas palabras que están vinculadas, que son el verbo recordar, son el verbo hacer memoria, son el verbo hacer remembranza. Esas palabras también significan aroma. Es un aroma que está vinculado a una memoria, porque el aroma produce algo en la cabeza. Cuando tú hueles, me recuerda. Sí. Fíjese, hermano, yo esto no sé por qué lo voy a decir, pero para que tenga una idea. Mire, cuando yo era una niña, una persona que nos estimaba me regaló un perfume que yo desde chiquita, o sea, bueno, tan chiquita, no digamos como la edad de Batia, me regaló un perfume que yo empecé a usar. Yo no sabía que ese perfume, no era de lo más caro, pero era un perfume bueno. Y entonces me gustaba tanto el olor que yo creo que esa persona me lo regaló así al azar, de, te va. Me acuerdo lo que me dijo, ya te estás convirtiendo en una señorita. Era alguien que me estimaba mucho y ya es bueno que empieces a usar un buen perfume, y me lo obsequió. Ese perfume yo lo amé tanto, lo cuidaba tanto, que cuando se me acabó comencé a buscar otro. Era difícil de encontrar. Cuando lo encontré, me lo compré. ¿Y qué cree? A lo largo de mi vida nunca dejé de comprar ese mismo perfume. Era como, se acabó y comprar otro, se acabó, porque ese perfume era como mi olor. ¿Cuál fue el problema? Que el perfume lo descontinuaron. Un día llegué y dije que era el perfume. No, ese perfume ya está descontinuado. ¿Cómo? ¿Cómo que está descontinuado? No me puede decir eso porque ese es mi perfume. No, señora, ese perfume no existe más. No lo va a hallar en ninguna tienda. ¿Qué? Hermano, ¿qué cree que hice? Tiene unos años, tendrá unos 5 años que hice eso. Me metí a internet y dije, tiene que existir. Y me encontré con una tienda, ya saben en dónde, hermano, que me respondieron y dijeron, tenemos los últimos 5 perfumitos así chiquitos de esa fragancia.
Si los quiere, están sin caja, son como muestras, son chicos, como de 20 mililitros, 30 mililitros, y son 5. Y se los vendemos baratos porque están sin caja. Era en Estados Unidos, dije, los quiero. Y los compré, los pagué, no me importó nada, pagué el envío. Hermano, cuando me llegaron, no, hermano, eso tiene un montón de años. No me los he acabado, hermano, no me los he acabado. No, porque pues ya cuando se me acaba uno, le lloro a la botella. Ay, te vas para siempre de la vida, ¿verdad? Cuando se me acaba otro, ay, nunca más te volveré a oler. Y ahí, ahorita me queda uno y ya poquito. Y entonces, ¿sabe por qué lo guardo, ese perfume? Porque ese perfume, mi esposo, cuando lo huele, sabe que soy yo. Así, cuando yo le doy un regalo a mi esposo que viene de mí, yo le echo ese perfume. Cuando él lo destapa, lo que yo le regalo a mi esposo huele a ese perfume, porque ese perfume es Sachi, soy yo. Nadie más lo conoce, nadie más lo tiene, nadie más daría algo por un perfume que no es de lo más wow, pero el problema es que no existe más. Los aromas están conectados a la memoria. Vaya conmigo al Salmo 20, por favor, porque ya me están tirando ojos de pistola. Oh, la sierva no ha leído la Biblia. Bueno, vamos a Salmo 20. Respiren, por favor. Solo los muertos no alaban a Jehová, ni los que descienden al silencio. Salmo 20 y verso 3. Vamos a leerlo acá en la Biblia de las Américas. Y dice: que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Dice que Dios, mire esto, hermano, las ofrendas, los holocaustos, cuando se quemaba un holocausto, eso producía un aroma. La Biblia dice en el libro de Génesis, si usted lo gusta anotar y buscar en casa, Génesis 8:21 dice que en el altar de Noé, que donde había una ofrenda quemada, un holocausto, dice que Dios percibió olor suave. Otras traducciones dicen aroma de suavidad. Era un olor muy delicioso para Dios, porque representa un sacrificio. ¿Por qué será que los sacrificios huelen tan bien para Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hablan de la realidad del sacrificio de su Hijo. Un cordero que se quema en el altar huele delicioso para Dios, porque ese sería el pago que Él daría por la humanidad y por nuestra salvación. No hay nada más precioso para Dios que el olor de un holocausto, de una ofrenda quemada. Ahora mire esto, dentro de las ofrendas que le fueron encomendadas al pueblo judío, había ofrendas sin olor. Si usted lee, busca en la Biblia, se va a dar cuenta que habría ofrendas de flor de harina, por ejemplo. Y las ofrendas de flor de harina, ahí dice la Biblia, no tendrán olor. No tenían ningún aroma. Aunque eran ofrendas, no tenían aroma, no desprendían incienso, aroma agradable. Yo creo que eso está en la Biblia porque habla mucho de cómo somos nosotros. Hay ofrendas que no tienen olor. Hay gente que da algo para Dios pero no le duele. Hay gente que da algo pero da lo que le sobra. Hay gente que alaba pero alaba sin ganas. Hay gente que levanta las manos por obligación. Hay gente que canta el canto porque lo están cantando, pero no está poniendo algo que se esté consumiendo en su corazón. Una ofrenda que duele, llámese en cualquier ámbito, no solo en el económico, hermano, en la alabanza, en la adoración, en el servicio. Una ofrenda que yo le doy a Dios esto, pero me está pudiendo, me duele, me consume en algo. Es una ofrenda que está quemando en mí orgullo, soberbia, ego, pecado, ¿verdad? Autopromoción. Cuando servimos a Dios nos morimos, hermano. El apóstol Pablo decía: yo cada día muero en algo. Y eso no significa solo del hombre exterior. No, algo se está consumiendo cada vez que nos exponemos a la presencia de Dios y nos damos a Dios en adoración profunda. Hermano, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando lo adoramos en espíritu y en verdad,
como el Padre busca que sus adoradores le adoren, cuando le adoramos de todo corazón, cuando no nos importa el qué dirán, cuando no nos importa la opinión de los demás, cuando no nos importa si nos va a doler las rodillas, si nos van a doler los brazos, si nos vamos a quedar sin voz, si se nos va a chorrear el maquillaje, si va a pasar lo que tenga que pasar, si vamos a acabar desgreñados, donde nosotros morimos pero crece Él, vive Él. Hay una ofrenda de olor, hay una ofrenda quemada, hay una ofrenda que sube a la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es el poder de eso? Que el olor de una ofrenda produce una memoria. Amén. El olor de una ofrenda le produce al Eterno una memoria, al Señor. Entonces, hermano, dice que Noé, cuando puso en el altar este holocausto, dice que inmediatamente subió ante el Señor un olor suave. Y cuando Dios recibe los aromas, aleluya, cuando Dios recibe la fragancia, entonces Dios activa su misericordia y su mano a favor de aquellos que le dan esos sacrificios, hermano. Entonces, fíjese lo que pasa acá en el Salmo 20, verso 3. Dice que el sumo sacerdote está orando por David, porque usted sabe que la ciudad de Jerusalén para este momento estaba sitiada. Hay un sitio de la ciudad de Jerusalén, y entonces David está espantado porque está muy preocupado. Usted sabe que David es un gran guerrero. David es una persona tremenda que no ha tenido derrotas prácticamente en su vida. Es un hombre que va siempre ganando, conquistando. Fue una persona que extendió los dominios de Israel, una persona con gran sabiduría y con gran respaldo para la guerra. Pero cuando viene este sitio de la ciudad de Jerusalén, al que hace alusión en Salmo 20, hermano, a David como que se durmió. No sé qué pasó con sus atalayas de las torres, pero algo pasó. Se le durmieron los atalayas a David. No sé qué habrá realmente pasado. La cosa es que vino el enemigo, sitió la ciudad, y cuando David quiere reaccionar ya es tarde, hermano. Ya está el enemigo casi metido en tu casa. Y David entonces va a la presencia de Dios, porque recordemos que para este momento no había sino una pequeña tienda cerca de las cámaras de David, en donde se resguardaba el arca de la alianza. El arca. Entonces David muy probablemente se acerca al arca y empieza a clamar a Dios: Señor, ayúdame, ten misericordia. Me imagino los rumores de todo el pueblo contra David. No, pues ahora sí, ya Dios no está con él. No supo qué hacer, es un mal guerrero, es un mal líder. Y David está angustiado, derramando su corazón delante del Señor: Señor, ayúdame. Y entonces el sumo sacerdote canta esta canción poderosa. Siempre me ha impactado el Salmo 20. Y empieza a profetizar. Qué tremendo. Y el sumo sacerdote dice estas palabras acerca de David. Y dice: David, en medio de toda esta terrible situación, hay una manera en que Dios tenga misericordia de Jerusalén, y tenga misericordia de tu reino, y tenga misericordia de todos nosotros. Ahora que no hay nada que hacer contra el enemigo, que Dios haga memoria de tus aromas, que Dios se acuerde de a lo que huelen tus sacrificios, todos los que has hecho por el Señor. Porque David era un dador, David era un hombre que continuamente le daba al Señor en todas las áreas. Hermano, las ofrendas de David tenían un aroma, o sea que esas ofrendas hicieron una memoria en Dios. Hermano, esto es algo poderoso. Nuestras ofrendas, nuestros holocaustos, nuestra adoración produce un efecto en la memoria divina. Dios reconoce a lo que huele la alabanza de cada uno de nosotros. Dios reconoce inmediatamente. Cuando nosotros comenzamos a adorarlo, Dios dice: yo conozco ese olor. Cómo me recuerdo de aquella vez en que lo dejaste todo por servirme a mí. Cuando nosotros adoramos, el aroma que Dios recibe conecta a Dios inmediatamente es como que ¡fum!, se abre el historial.
inmediatamente, en un instante, se abre el historial de todos nuestros sacrificios. Y entonces Dios dice: yo me acuerdo de tu juventud y de cuánto me adoraste y de cuánto me serviste y de cuánto le dijiste no al pecado. Y me acuerdo de cuando decidiste amarme a mí, honrarme a mí antes de quedar bien con los demás. Yo me acuerdo. Yo creo que cuando mi esposo Chava alaba a Dios, Dios se acuerda de cuando él tuvo que renunciar a su sueño de ser un ingeniero en sistemas computacionales y agarró la carrera de electrónica, de ingeniero de electrónica, con tal de no dejar de servir a Dios en su casa, porque la carrera que él deseaba estaba en la tarde y si la agarraba iba a dejar de ir a la iglesia. Ofrenda quemada, bien quemada, un sueño rendido. ¿Qué te dicen los motivadores de hoy que no han leído la Biblia? Ve por tus sueños, corre tras tus sueños, no sueltes tus sueños. ¿No? ¿Qué dice Dios? Ven, sacrifícalo todo por mí. ¿Por qué será que Abraham fue tan bendecido, hermano? Tan bendecido Abraham. Pues cuando tenía que dar su Isaac, hasta Isaac: Señor, lo que sea. Hermano, Dios conoce el olor de nuestros sacrificios. Dios conoce, Dios hace memoria de todos los momentos en nuestra vida en que hemos hecho un sacrificio. Por eso cuando adoramos, cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, generamos una memoria, generamos una fragancia que a Dios lo conecta. Yo recuerdo cuando tú hiciste esto, hiciste el otro, hiciste aquello, en tal año, en tal momento, en tal día. Tremendo, ¿eh? Yo tengo un testimonio así tremendo de la memoria del Dios eterno, que hoy se conecta a todo esto que le estoy enseñando. Cuando nosotros nos embarazamos de nuestros gemelos, David y Batia, más allá de que eso era una petición bien especial que Elisha tenía con Dios, es una historia de fe y de profetizar de Elisha. Digo que ahora a veces ya no los aguanta, ¿verdad? Pero digo, no, tú los profetizaste, ahora quiérelos y aguántalos y dale de desayunar. Pero la verdad es que es una historia bonita. Cuando ellos iban a venir, cuando yo me embarazo de esos nenes, recuerdo que mi esposo y yo estábamos cumpliendo 10 años de casados y habíamos decidido, terminando un evento que teníamos por ahí, acá en la ciudad, irnos a cenar por nuestro aniversario. Íbamos a llevar a Leishita, estaba chiquita, vamos a cenar terminando el evento. Aún ese día nos tocó servir a Dios. Terminando el evento, hermano, se acerca una persona que yo jamás he tenido relación con esa persona, ni sabía cómo se llamaba, ni lo he visto nunca antes. Se acerca y me dice: tengo una palabra de Dios para usted, soy un profeta. Y yo dije: ay, pues bueno, a ver, dame la palabra, nada más que sea rapidito porque ya me está esperando mi marido, que voy a ir a cenar con él. Y dijo: sí, no le voy a quitar mucho su tiempo, solo le quiero decir esto. Me habló el Señor de usted. ¿Así? ¿Qué le dijo? Dice: me habló el Señor directamente, audiblemente, y me dijo: ve y dile a mi sierva que esos hijos que va a tener son mi regalo por 10 años de casada. No, me dio de todo, ¿eh? Dije: ¿qué? Dice: está como cerca sus 10 años de casada. Son hoy. O sea, es hoy. Dice: no, pero es que eso no es todo. Me dijo Dios así: dile a mis siervos, dile a mi sierva, y que se lo diga a mi siervo, que nunca me olvidaré de lo que hicieron hace 10 años, cuando se casaron y estuvieron solos en esa recámara nupcial. Y lo primero que hicieron por mucho tiempo fue estar en mi presencia. Me dieron la primicia de su hogar, me dieron la primicia de su matrimonio. No pensaron en lo que cualquiera otro había pensado. Me dieron a mí el primer lugar. Y yo, me decía el profeta, Dios me llevó a ese momento. Yo la vi a usted así y a su marido al otro lado de la cama, y estaban orando y decían estas cosas: Señor, te entregamos nuestro matrimonio. Hermano, yo lloraba y decía: no puede ser. Y me dijo: dice Dios que como no se olvida, Él va a premiarles con el deseo de su corazón.
porque ese era el deseo del corazón de mi esposo también, tener gemelos. Y tremendo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa noche habíamos levantado un altar de adoración. Al adorar hubo una memoria en la mente divina que es ilimitada, en donde se suelta una palabra profética y dice: no me olvido, no me olvido. Nunca pienses que un sacrificio que haces para Dios, a Dios se le va a pasar. Nunca pienses, hermano, que en un momento de prueba donde tú decidiste servir al Señor, a pesar de tu prueba, de tu lucha, de tu dolor, no pienses que a Dios se le va a pasar. No, no, hermano, Dios no olvida. Dios no olvida jamás. Hermano, la memoria divina es para siempre. Dios es fiel a lo que ha prometido. Dios no se olvidará jamás de nuestros sacrificios. Ahora, mire esto. Hay una porción en el Evangelio según Juan, capítulo 12, voy a solamente a mencionarla, usted la puede leer en casa, donde nos habla acerca de la ofrenda de una mujer llamada María de Betania. Digo la ofrenda porque esto que ella hizo fue algo impresionante, hermano. Agarrar un perfume de nardo muy puro y derramarlo a los pies del Señor. Dice la Biblia que mientras ella ponía este perfume, inmediatamente uno que no entendía el valor de un sacrificio dijo: ¿por qué no fue vendido y darle de comer a los pobres con el dinero? ¿Por qué no fue vendido por 100 denarios? ¿Por qué? O por 300 denarios. Dijo: para darle de comer a los pobres. ¡Qué mal! ¡Qué desperdicio que se ha hecho! Cuando nosotros leemos acerca de María de Betania, vemos algo muy hermoso que Jesús expresó de ella. Jesús dijo: de esta mujer siempre habrá memoria. Dijo: de esta mujer siempre se hablará y siempre se sabrá donde quiera que se predique esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué habrá memoria de María de Betania y no de Marta, que hacía la comida? Por el aroma, por la fragancia, porque la fragancia está conectada a lo espiritual. Hermano, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos el concepto y el diseño para el tabernáculo y para el templo, hermano, que Dios finalmente en ambas cosas mostró su corazón, mostró su voluntad. Él dio indicaciones muy específicas acerca de las especias aromáticas con las que se tenía que preparar el incienso que se debería de quemar y el aceite de la unción. Hermano, lo primero que una persona percibía al acercarse al tabernáculo eran los aromas. Hermano, el tabernáculo era una casa de aromas. El templo judío era una casa de aromas. Esos aromas eran impresionantes, bellos, profundos, se impregnaban, hermanos, se impregnaban esos aromas de la casa de Dios. Dios es un Dios de aromas, hermano. Él es un Dios de fragancias. Hermano, cuando una persona nace, cuando el hombre entra a la vida, es completamente puro, es inocente, no tiene pecado, su conciencia es limpia. Los bebés no saben de hacer el mal. No hay nada más lindo que ver el rostro de un bebé, los ojos de un bebé. Ese bebé recién nacido no ocupa echarse Chanel ni ningún perfume francés, porque ya trae un aroma. Oler a un bebé es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque la pureza huele. ¿Por qué será que los bebés huelen así y nosotros no podemos oler así? ¿Por qué? ¿Por qué será? Por una razón, hermano. Porque la pureza, la santidad produce un olor. El ser humano cuando nace viene desenfundado de la pureza, de la santidad, viene cundido de la gloria de Dios, viene abrazado por la gloria divina. Conforme el hombre crece, se va contaminando. Y una vez que el hombre crece, una vez que el hombre va madurando, va cambiando de olor. Su humor, como también se traduce, cambia. Es más, hermano, en la antigüedad, cuando se empezó a estudiar este rollo de los temperamentos, que si el flemático, que si el colérico, que si el sanguíneo, que si el melancólico, en la antigüedad no se llamaban temperamentos. Eso es un nombre que se le dio relativamente hace poco. Se llamaban humores. Y tenían que ver con la manera en que cada persona se comporta. Y estaban vinculados a eso que todos nosotros supuramos de alguna manera, nuestros humores, aromas, fragancias.
Recuerdo en una ocasión, hermano, y esto es algo que de verdad me ha impactado ahora estudiando este tema, porque en los olores, el olfato está vinculado al discernimiento. Al discernimiento. Dios percibe aromas y Él hace memoria. Por eso es importante la adoración. Pero nosotros también podemos percibir. Por eso hay una expresión en nuestro lenguaje. Cuando algo no nos cuadra, cuando algo no va, cuando hay algo raro, decimos, me huele mal. Eso como que huele mal. Claro, porque tiene que ver con el discernimiento. Mire, hace unos años atrás, recuerdo que invité a una persona o invitamos a una persona para ministrar a ciertos siervos de Dios, ciertos pastores en la ciudad. Y la verdad predicaba de una forma sorprendente. La verdad hablaba de una forma impactante. A mí me impactaba, porque yo decía, wow, esta persona sabe lo que habla, habla muy bien, se conecta muy bien con la gente, sabe bastante de psicología, sabe bastante de todo, o sea, maneja todos los temas. Es una persona que la da. Pero hermano, algo que le digo y se lo digo en serio, no toda persona que tenga una buena conexión, por decir, tenga un buen verbo, tenga un buen léxico, eso garantiza que sea espiritual. No, hermano, hay talentos y habilidades que a veces la gente tiene, pero eso no garantiza la presencia de Dios. Eso no garantiza la unción de Dios, ni tampoco el respaldo sobrenatural de Dios, hermano. Entonces esta persona, la verdad, tenía bastante. Y resulta que había una cena, recuerdo ese momento, había una cena donde todos nos ataviamos lo más elegantes que podíamos, íbamos a recibir la palabra en boca de esta persona, de ese instrumento de Dios. Y obviamente como yo era la que había invitado, pues yo me senté al lado de esta persona, de este predicadora. Me siento ahí. Al otro lado la silla estaba vacía. Hermano, yo recuerdo, ya sabe usted, yo venía como me gusta, ¿no? Bien perfumada hasta en el pelo o donde quiera, hermano. Ahí venía yo. Cuando me he sentado en esa silla, hermano, de verdad se lo digo, nunca me ha pasado eso en la vida de esa manera. Hermano, era un olor a basura. Era un olor pestilente. Hermano, cuando me sirvieron el primer platillo, yo quería, de verdad, yo quería devolver. Estaba yo asqueada, dije, qué olor horrible, es un olor a basura. De inmediato, como que no quiere la cosa, hermano, me he salido del lugar, me fui al baño y me empecé a oler. ¿No ha hecho alguna vez usted eso? ¿Seré yo, Señor? Ay, Padre bendito. Y a olerme por todos lados, hermano. Me olí por todos lados. Dije, no, yo no soy. No habré pisado algo. No. ¿De dónde viene ese olor? ¿Por qué huelo eso? Hermano, de verdad, me hice un escáner olfático, ¿no? Y no era yo. Dije, ay, gracias a Dios que yo no soy. Cuando me regreso a la silla, ni bien me siento, hermano, el olor, pero el olor así cardíaco, una cosa terrible. Y yo decía, no lo puedo creer. ¿Será esta persona la que apesta? Es un olor horrible. Hermano, aguanté por respeto, por educación. No dije nada. Me fui a dormir y solo dije, Señor, no sé qué está pasando. Día siguiente, la persona ya se había bañado. Llegó a dar la enseñanza de la mañana bastante limpio, ¿verdad? Todo arreglado. Cuando yo me aproximo amablemente a saludar, ahí estaba el olor otra vez, hermano, el olor a basura, el olor a muerte, el olor a, diría mi pastora, tacuacín atropellado, ¿verdad? Un olor a rata vieja, una cosa fea. Hermano, yo dije, no lo puedo creer, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa, Dios mío? Y vuelvo a olerla así, hermano, pero hasta adentro se me iba eso. Yo decía, no puedo. Cada vez que me acerqué, ese olor estuvo ahí. Hermano, me aguanté, terminó el evento. Vengo y se lo cuento a mi marido. Esposo, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Pero es algo terrible. ¿Qué? Mira que esta persona, es que yo la huelo, mira,
huele a azufre, huele a infierno, huele a basura, huele a rata vieja, huele a todo lo más horrible que hayas olido en la vida. A eso huele. Y mi esposo se quedó así, dijo, ¿qué? Y dije, esposo, se había bañado y olía. Esposo, me tuve que ir al baño, yo pensé que era yo, pero no, esa persona suelta un olor increíblemente feo. Mi esposo dijo, wow, pues no sé qué decir, es una persona muy usada por Dios. Pues ya lo sé, que es muy usada por Dios, pero la verdad es que yo no puedo con su olor. Hermano, hasta el último día que tuve cerca a esa persona, yo nunca pude soportar el olor. Ni modo, nadie más lo supo, solo mi marido, que se lo comenté. Y le dije, otras veces he dudado del discernimiento del Espíritu, pero esta vez lo comprobé, una y otra vez. Esa persona vive en pecados ocultos, así, tal cual. No pasaron ni medio año, cuando todos los pecados terribles, hermano, adulterio, hechicerías, hermano, fornicación, pecado de todo lo que es corrupción, se reveló en la vida de esa persona. Una persona que predicaba con gracia la palabra de Dios. Hermano, el olor también es espiritual. El olor está vinculado al discernimiento. Por eso va a haber ocasiones en que Dios le dé una percepción muy sensible acerca de los olores. No menosprecie eso, hermano, porque es un sentido que Dios va a usar para conectarnos con lo espiritual. Ahora mire esto, Oseas capítulo 14 y verso 7. Ay Dios, ya es bien tarde y yo sigo acá bien pilas predicando. Ya voy a terminar. Lino, vente otra vez porque tú me ayudas a cerrar la cosa. Oseas 14, 7 dice, ay hermanos, cómo me gusta la Biblia. A mí estoy impactada por la Biblia. Tengo tantos textos aquí que no se los daría ni en 3 clases, pero vamos a ir a este texto. Oseas 14, 7 dice, los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Sin embargo, la otra versión dice, Reina Valera, dice, su olor será como de vino del Líbano. Dice que hay un momento en que Dios vería a Israel tan agradable, tan hermoso, tan hermoseado, y Dios percibiría el olor a vino. Olor a vino. ¿Sabe por qué? Porque el vino representa el gozo. El vino representa, hermano, la alegría de Dios en el corazón de un creyente. La Biblia dice que el vino alegra el corazón. Cada vez que usted vea la palabra vino en la Biblia, el vino es símbolo del gozo de Dios, del gozo, la alegría, el regocijo, hermano. En la cultura hebrea, el vino no estaba vinculado a la borrachera, no, estaba vinculado a la alegría, no a los desmanes, no a los excesos, no, a la convivencia alegre y jubilosa. Hermano, Dios dice, tu olor será como vino. Me voy a acordar, el olor es el recuerdo. Y la palabra que allí usa en ese versículo es sijro, lo mismo que las palabras que le mencioné antes, naskirá, o olor y recuerdo. Dice, me voy a acordar, dice el Señor, de cuando en medio de tu prueba tú prevaleciste en mi gozo, en mi presencia. Tú me olías a gozo. Olías a gozo cuando todos esperaban que olieras a derrota y a decepción. Tú decidiste oler a vino. Y yo no me voy a olvidar de tus aromas. Hermano, Dios identifica nuestros aromas. Eso a mí me conmueve. Que Dios sepa a lo que huele mi altar. Dios sabe a lo que huelen las alabanzas de cada uno de nosotros. Dios nos tiene perfectamente identificados. Hace unos días mi Davidcito me decía, mami, creo que no canto bien. Acá en esta casa Dios a todos les dio dones de cantar.
pero a mí casi no. La Batis canta muy bonito, y Elisha canta muy bonito, y tú también, y Sara también le cayó la unción, canta bien bonito, hasta el perro ladra entonado, todos aquí cantan bien. Dice, solo yo no. ¿Por qué no? Pocas palabras, ¿por qué no me tocó? Yo le dije, hijo, tranquilo, tú eres muy entonado, cantas muy bien, David, tú cantas muy bien. Dijo, no, yo siento que no. ¿Quién te ha dicho que no? No, hijo, es que como que yo oigo que no. Dije, David, no es así, tú cantas hermoso, y es la verdad. Pero no solo eso, hijo, cuando la alabanza pasa de este ámbito cercano al cielo, no pasa en forma de sonidos. Las ondas sonoras tienen un alcance muy pequeño. ¿Tú crees? ¿Acaso no te has puesto a pensar en las leyes de la física? No, hijo, la alabanza, la adoración no llega al trono en forma de sonidos. No es así. ¿Sabes cómo llega? Como aromas. Aromas. Por eso es que aunque a nosotros acá nos importa mucho cómo canta fulanito, cómo canta perengano, cómo canta, Dios no tiene problema con eso. Porque Dios no recibe la adoración en forma de notas musicales. Dios no recibe la adoración en forma de sonidos o entonaciones. ¿Sabe que en los días de David, el hombre que más conquistó el corazón de Dios, hermano, la música iba por donde usted menos imaginaba, por aquí, por allá, hermano, era un sonadero de trompetas, de cuernos. No era la música tan estructurada como ahora, no, hermano. Era como que 1, 2, 3, vámonos, y la gloria caía. Porque no se trata de sonidos, se trata de olores, se trata de aromas. Y la única forma de que una adoración huela bien es cuando el corazón es puro. No se trata de qué clase de cordero quemo en el altar, se trata de qué tan puro es mi corazón. Hay cosas que hacen que se dañe el perfume. Dice la Biblia, las moscas muertas hacen heder el mejor perfume. El perfume del perfumista, las moscas muertas lo arruinan. Significa que tu perfume puede ser muy lindo, muy bello, mejor que cualquiera, pero si tu corazón está resentido, hermano, si tu corazón está en amargura, hermano, si tu corazón no perdona, si estás buscando la venganza, si eres una persona de esos vengativos, tu perfume es hedor. ¿A qué huele nuestra adoración? ¿Huele a pureza? ¿Huele a perdón? ¿Huele a amor? ¿O está oliendo mal? Ahora entiendo esta conexión tan grande entre el concepto de ruach y reach, espíritu y fragancias, espíritu y aromas. De manera que el apóstol Pablo dice, ustedes son el olor de Cristo para el mundo. Ustedes son los que sueltan el olor de Jesús en esta humanidad perdida. Ustedes son el olor de Cristo para Dios. Cuando venimos ante la presencia del Señor, hermano, y el Padre huele a Cristo. Es que Cristo huele, hermano, Cristo huele, el novio huele. ¿Sabe que en el libro de Cantar de los Cantares hay una figura hermosa donde la iglesia le dice al amado: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. ¿Sabe qué significa esto? Yo no lo sabía, pero ahora sé que cuando un novio en la antigüedad se iba a casar, la boda judía es el evento más increíble de la vida de una persona en Israel. Es lo soñado. En ese evento tiene que haber alegría, sí o sí. Sí o sí tiene que haber danza, sí o sí tiene que haber fiesta, celebración. Todo lo alegre que te puedes imaginar. Eso es lo que caracteriza la boda hebrea. En las bodas, en la antigüedad, se acostumbraba a esto, hermano. Es algo muy lindo que tiene que ver con la cultura de Israel. Al novio, antes de ir a la boda, se le perfumaba en
en una unción, hermano, era un aceite aromático con que se untaba todo su cuerpo. Durante un tiempo amplio se le untaba y se le untaba por todo su cuerpo aceite aromático. Después el novio vestía para la boda. Llegaba a la boda y al principio su olor era medido, pero después de la ceremonia, bueno, la boda duraba bastantes días para esto. Por eso se le perfumaba tanto, porque la boda duraba 7 días. Imagínense. Entonces, hermano, cuando empezaba el baile, la danza, el novio danzaba con la novia. Y al danzar, ¿qué pasaba con todos esos aceites aromáticos? Comenzaban a salir y todo el lugar se llenaba del olor del novio. Por eso la novia dice: tus olores son tan preciosos que hasta las demás doncellas te aman. Aman a lo que tú hueles. Todo el mundo se maravilla de lo que sale de ti. Pero tú eres mío, eres mi novio, eres mi esposo, eres mi amado. Mire qué cosa gloriosa. Dios también huele. Dios huele, Dios desata fragancias, hermano. ¿Sabe? Hubo un momento en que la humanidad ya no tuvo manera de dar un sacrificio bueno a Dios. El pueblo judío, hermano, aún con todos sus sacrificios, comenzó a presentar ofrendas de mal olor. Hay una porción que se la voy a mencionar para que usted la pueda leer. Dice esto, Amós 5:21. Amós 5:21. Dice así. Dice: tus asambleas y tus sacrificios ya no me dan buen olor. ¿Por qué? Porque ya no daban buen aroma esos sacrificios. Porque el corazón estaba lejos de Dios. Hermano, de nada sirve cantar y de nada sirve dar una buena ofrenda cuando el corazón está lejos de Dios. No se puede creer que vamos a complacer a Dios con un carnero en el holocausto cuando ya no le amamos, cuando ya no suspiramos por Él, cuando no hemos cuidado nuestro corazón, cuando no hemos cuidado nuestros ojos, cuando no estamos preservados para el novio. No podemos corromper a Dios, que es santo. Hermano, el pueblo judío comenzaba a presentar holocaustos por religión. Hay mucha gente que canta por religión. Hay mucha gente que ayuna por obligación. Hay mucha gente que ora sin sabor, hermano, sin olor. Son ofrendas que no tienen olor, porque el corazón se empieza a apartar de Dios, se empieza a alejar, se enfría, se entibia. Y entonces Dios le dijo a Israel: ya no huelen tus sacrificios, ya no me dan buen olor, Israel. Y hay algo que me impacta. Cuando ya el aroma dejó de llegar al cielo, cuando el aroma dejó de complacer a Dios, cuando ya no había aroma suave, ya no, porque todo el pueblo se corrompió detrás de otros dioses, hermano. Dios dio a Jesús el sacrificio de olor más fragante que puede haber. Por eso, hermano, cuando nosotros nos parecemos a Jesús, vivimos en Jesús. Cuando el aroma de Jesús está en nosotros, Dios desata su bendición y su gloria, no por mis sacrificios, por causa del olor del sacrificio del Cordero Santo. Cuando el Señor me ve en adoración y ve a su Hijo en mí, Él recuerda aquella cruz, el olor fragante, el olor delicioso de un Cordero Santo e inocente, en quien no hubo corrupción, un Cordero como ningún otro, que dio su vida por la salvación del mundo. Por eso es que Pablo dice: ustedes son el aroma de Cristo. Perfumen al mundo con el aroma de Cristo. Tenemos que oler al Cordero, oler a Dios, hermano. Por eso cuando Daniel, que estaba en el foso de los leones, cuando lo aventaron al foso, hermano, a cualquiera se lo hubieran comido los leones.
¿Sabe cuál es el problema en que Daniel, o por qué a Daniel no se lo comieron? Porque el olor de Daniel no provocó que los leones lo devoraran. Sabe que el león se deja llevar por el olfato. Si ese león o esos leones hubiesen olido carnalidad en Daniel, se lo comen en un instante. Por eso la Biblia dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que huelas a tu ego, que huelas a ti, que huelas a soberbia, que huelas a mundo, que huelas a lo de esta tierra, que tengas un olor de carne. Porque si hueles a carne, eres presa. Pero hay gente que no huele a carne, huele a Dios, huele a espíritu, huele a sacrificio. Daniel estaba ahí no por haber robado, no por haber matado, estaba ahí por amor a Dios. Era un hombre que oraba 3 veces al día. Ahí abría su ventana y oraba. ¿Cuál era el olor espiritual de Daniel? Era un olor a gratitud, no era un olor a amor, era un olor a Dios. Era el olor de la fe, hermano. Así le pusieran al león más hambriento, no se lo iba a comer, porque no tiene olor a carne, tiene olor al espíritu. ¿Quiénes no van a batallar con que el diablo los ande acechando? Los que huelen a Dios. El diablo se te podrá parar enfrente, se te podrá parar aquí la bestia, hermano, los animales, y no te van a devorar. Estoy recordando, le hemos dicho a Elisha que comparte ese sueño, que ella tuvo un sueño tremendamente profético. Es un sueño como en 3 partes. Lo tuvo antes de la pandemia y nos lo contó y nos quedamos así, pues ¿qué será? Era un sueño tremendamente profético que se ha cumplido al pie de la letra con la iglesia durante la pandemia. Y yo estoy muy sorprendida de ese sueño. Pero una de las partes del sueño, según lo que ella me contaba, es que la iglesia, un remanente de Dios que obedecían la voz del pastor, entraban a un lugar y se sentaban y estaban ahí expectantes y no dejaban de buscar al Señor, de adorar, y en eso se desataban, dice ella, como un zoológico de animales, y el lugar se llenaba de fieras. Había osos, leones, leopardos, tigres, y todos entraban, y el pastor solo decía: soporten, quédense ahí, nadie corra, nadie se vaya, nadie será tocado. Dice, y la gente permanecíamos ahí con todo el temor, porque esos animales venían y se nos paraban enfrente, nos olían, pero no nos tocaban. Nadie era devorado, nadie. Y así como entraban, se iban. Y esa era una parte del sueño. Y ahora entiendo que ese sueño está muy vinculado a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en este momento. ¿A qué huele tu vida? ¿A qué huele tus sacrificios? Termino diciendo esto, amado hermano. En Isaías 43, verso 23, Dios le dice a Israel con tristeza estas palabras. Y le dice: Israel, me dejaste de traer tus fragancias, ya no me quemaste incienso. Dijo: lo único que me veniste a traer fueron las cargas de tus pecados. Cada vez que venías a buscarme, me venías a llorar por tus pecados, por todo lo que me has ofendido. Me venías, lo voy a parafrasear así, con tus listas de peticiones, pero te olvidaste de los aromas. Ya no me quemaste caña aromática. Se acabaron los perfumes. El Señor ama los aromas. Y Dios le dice a Israel: pero tus aromas se los fuiste a dar a otros dioses. A ellos les diste incienso, a ellos les diste tu perfume, a ellos. Pero yo esperaba que me los dieses a mí. Hermano, ¿cuántos de nosotros difícilmente entramos a un cuarto de oración para decir: Señor, no te vengo a pedir nada, no vengo a pedirte perdón por un pecado que cometí,
quiero adorarte, quiero estar contigo. Te traigo un perfume, Señor. Te traigo mi adoración, Padre. Te vine a cantar una canción. Padre, estoy aquí porque te amo. Muchas veces la intimidad con Dios no es sacar la lista de peticiones. Eso es otra cosa. Está bien hacerlo. Muchas veces la intimidad con el amado, lo que Dios desea, no es que vengas a pedir una y otra y otra y otra y otra y otra. Es que vengas a estar en silencio, a decirle: vengo a adorar, vengo a traerte incienso, vengo a traerte perfume, Padre. Tú eres el amado de mi corazón. El Señor le dice a su novia en Cantares, de regreso le dice: ah, cuán hermosos son tus olores. Cantares 4:10. Y aquí cerramos ya porque es bien tarde. Cantares 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuántos mejores que el vino son tus amores, y el olor de tus ungüentos más que todas las especias aromáticas. ¿Sabe qué es lo que Dios ama de nosotros? ¿Sabe qué es lo que Dios ama, hermano? No es lo mucho que sabemos, ni lo bien que oramos, ni lo bien que cantamos, ni lo bien que te combinas al vestir. No. Hay algo que Dios ama. Recuerda, ubica de inmediato, son tus olores. El olor de tu adoración, el olor de tus sacrificios generan memoria en el Dios Altísimo. Por eso es que Dios dice: tráiganme ofrenda, tráiganme adoración, tráiganme. Por eso es que Pablo insistía y decía: continuamente denle a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios, y confiesen su nombre, porque la adoración es aroma. Y cada vez que hay un aroma, cada vez que sube una adoración de pureza, se desatan bendiciones por una razón: porque se activa una memoria. Y al activarse una memoria, cuando Dios abre el historial de todas tus ofrendas y de todos tus sacrificios, entonces bendiciones sobrenaturales te pueden acontecer. Dios liberó a Jerusalén. Se acordó de los aromas de David. Dijo: ay, cómo me gusta a lo que huele este siervo. Cómo me gusta acordarme que se despojó de su corona, acordarme que aventó el manto de rey por complacerme a mí. Qué olor tan delicioso. Yo lo voy a ayudar y lo voy a rescatar. Cada sacrificio tiene un olor. Ahora entiendo por qué la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Los olores también tienen que ver con lo que hay en el corazón. Hermano, ¿qué hay en el corazón? Tal vez nadie te huela, pero Dios sí. Él se acerca, se aproxima. Él dice: voy a ver qué tan limpio está tu corazón. Y cuando hay un olor de pureza, imagínate, combinado a una adoración agradecida, cuánta gloria no se puede desatar. Necesitamos inundar al mundo con el olor de Cristo, el olor de su conocimiento. Quiero invitarte a estar de pie. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Y si hay alguien que quiere venir al altar esta tarde, puede hacerlo. Y si usted quiere venir y se quiere poner a cuentas con Dios, porque tal vez esta palabra le ha hecho meditar en algo que no le ha estado produciendo vida a su corazón, y usted quiere soltar eso, quiere renunciar a eso, porque usted quiere ser olor grato delante del Señor, venga. Y si usted quiere venir a adorar, y si usted quiere venir a agradecer, hoy es un buen día. Que haga memoria de tus aromas, que haga memoria de tus ofrendas, que haga memoria de tus dádivas. Que tus aromas hoy se desaten aquí, que se desaten los aromas de la novia y del novio, que se pegue el olor de su gloria a tus vestiduras,
y que puedas inundar al mundo del olor de Cristo.